Edith Pérez Soria, soy profesora e investigadora del Colegio Mexiquense. Creo que lo que ha cambiado en este tiempo es como la expectativa que abrió el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Creo que todos fuimos muy optimistas con el cambio y finalmente estamos viendo ciertos efectos, ciertas consecuencias y ciertos escenarios que no han cambiado. Primero, con respecto a los centroamericanos que ingresan por el país, aunque el gobierno de los Estados Unidos canceló el protocolo Quédate en México, que me parece que fue una medida muy acertada, esta cancelación del protocolo lo que hizo es que la política de asilo de los Estados Unidos continuara y no se detuvieran a los solicitantes de asilo procedentes de México o de otros países en territorio mexicano. Y así se resolvió un asunto muy problemático que estaba en los campamentos en la frontera norte, que estaban en condiciones precarias, totalmente a su propia suerte, porque los únicos que podían atender a esta población que se quedó varada en la frontera norte y que paulatinamente se fue asentando, creando estos asentamientos, solo era la sociedad civil o las personas de manera voluntaria que iban y donaban cobijas, agua, medicamentos, carpas para estar ahí. No hubo ninguna medida de atención de parte del gobierno de los Estados Unidos ni por supuesto del gobierno mexicano, a pesar de que era un acuerdo bilateral de que esa población se iba a contener ahí hasta que su proceso estuviera resuelto en las cortes estadounidenses. Entonces, la cancelación de este protocolo, que fue como la primera gran medida que realizó el nuevo gobierno federal de los Estados Unidos, el presidente Biden, pues se vio con mucho optimismo tanto para la sociedad civil como para los migrantes. Pero fue claro que esta política, y fue claro porque así están los documentos, fue el mensaje que se mandó, que no se tomara como una invitación a migrar sin documentos. Sin embargo, pues no ocurrió así. Enseguida hubieron nuevos flujos migratorios de centroamericanos en la frontera de México, en Guatemala. Muchos centroamericanos y de otras nacionalidades que estaban ya sentados en el territorio mexicano empezaron a concentrarse en las fronteras con la esperanza y la expectativa de que iban a poder ingresar a los Estados Unidos. Y eso se mantiene. Es decir, con las expectativas que abrió el gobierno de Biden, aunque digan ellos oficialmente que no es una invitación, creo que en las personas y en sus condiciones de vida, pues se ve como un nuevo escenario menos violento, menos antiinmigrante como en el gobierno anterior, que bueno, los discursos de Donald Trump siempre eran antimigrantes y antimexicanos en especial y después anticentroamericanos. Creo que eso sí abrió muchas expectativas y entonces tenemos que ante el efecto de la pandemia, más los huracanes que devastaron Centroamérica y este nuevo cambio de gobierno, un presidente con un discurso más amigable, podemos decir, o no tan violento, lo que generó pues fue un aumento de la migración. Pero como no va acompañado con una política de apertura de fronteras ni de apertura a la inmigración, sobre todo a la inmigración indocumentada, entonces tenemos nuevamente el problema concentrado en las fronteras. Población varada en Chiapas principalmente, población varada en las diferentes ciudades de la frontera norte. Y una ausencia de políticas para atender a esa población. Entonces, su situación se ha agravado, no se ha atendido de ninguna manera y es lo que tenemos, es como el panorama general de los centroamericanos y de otras nacionalidades, porque cabe destacar que no son solo centroamericanos, que son de otras nacionalidades, que incluso de otros continentes que están pretendiendo llegar a Estados Unidos. Luego el asunto de los mexicanos en Estados Unidos. Bueno, es claro que las fronteras siguen cerradas, la frontera norte, los puntos de entrada siguen cerrados y eso como que agrava la situación porque la economía de las fronteras norte pues es una economía muy dinámica que no reconoce esta frontera como entre dos países, es una dinámica que la atraviesa, es una dinámica totalmente transfronteriza, económica, social y cultural. Entonces, ante estos límites, pues hay algunos problemas de movilidad, pero es cierto que hay cierto cruce, ¿verdad? Sobre todo de la población que tiene documentos para trabajar en Estados Unidos y que regresa después a dormir o a descansar o a hacer su vida del lado mexicano. La situación de los mexicanos en Estados Unidos no regresaron en flujos masivos como se esperaba y no es así, insisto, cuando la crisis es mundial y es de los dos países, es difícil que los mexicanos en Estados Unidos tengan incentivos para volver a México, dado que la condición en México sigue siendo la misma o incluso es más grave que la que experimenta Estados Unidos. Entonces, ese retorno masivo por pandemia y por desempleo no hubo.
También hay que señalar que se ocupan en actividades y en trabajos pues de poca cualificación, y esos siguieron abiertos y esos siguieron permanentes, es decir, limpieza, cuidado de ancianos, cuidado de niños, servicios, todo eso siguió de alguna manera operando. Lo que sí tuve noticia por algunos contactos que sigo teniendo en Estados Unidos de informantes es de que hubo mucha pérdida de casas, pérdida de ingreso para pagar la renta, y eso ocasionó aumento de personas sin vivienda. Entonces, que se puede encontrar en el este de Los Ángeles, que es principalmente donde están asentados o donde hay una gran comunidad de mexicanos, se puede encontrar en los parques gente viviendo sin techo, sin casa. Eso fue como un efecto de la pandemia por menor salario, no había recursos para pagar la renta, la vivienda, y entonces aumento de gente sin techo, sin casa en los espacios públicos. También conozco, porque sigo platicando con estas personas, que ya finalmente sí fueron vacunados, y creo que eso es una buena noticia, fueron vacunados y bueno, continúan con sus labores cotidianas y de trabajo. Entonces, pues digamos, la situación de los mexicanos, aunado a sus condiciones de vivienda, de empleo, pues la de salud es muy importante, porque la mayoría, aunque tiene la cédula para trabajar, pues sabemos que esta cédula pues es para tener empleo, pero no tienen el acceso a los servicios de salud, y ahí ese era un gran problema. Sí hubo muchos fallecidos, sí hubo mucha población latina que murió con esta pandemia, que enfermó, y bueno, ahora también tenemos un porcentaje alto de gente vacunada, porque parece que no hay esta disposición antivacunas entre los mexicanos en Estados Unidos. Eso sería como a grandes rasgos el panorama actual o los problemas que enfrentan los migrantes mexicanos y centroamericanos y de otras nacionalidades que cruzan por el país. Yo he sostenido en otras entrevistas que hemos tenido que parece que el gobierno mexicano encontró la moneda de cambio, es decir, que encontró el tema que le permite negociar con los Estados Unidos en una posición menos asimétrica, y desafortunadamente es la migración indocumentada de centroamericanos. Es decir, parece que en cada gobierno federal de los Estados Unidos que va cambiando, México se puede posicionar en la mesa de diálogo porque está negociando el cierre de fronteras, sus fronteras, para minorar el problema del flujo migratorio indocumentado que tienen los Estados Unidos. Desafortunadamente se hace en condiciones pues, de desigualdad. Lo que está en la mesa es una discusión sobre un proyecto de desarrollo para Centroamérica que permitiría atender las causas de la migración en este territorio, y entonces así aminorar el flujo migratorio. Pero lo que ocurre en los hechos es que lo que hay es aumento de la seguridad en la frontera sur y aumento de seguridad en la frontera norte. Entonces, debajo de este discurso de pro-desarrollo, lo que hay son medidas que están en una política que se denomina securitización de las fronteras, es decir, aumento de seguridad porque se considera que los inmigrantes son un peligro o que atentan contra la soberanía nacional. Y en los hechos, y en mi opinión, me parece que el gobierno mexicano ha asumido esta política, no abiertamente, pero que es lo único que hay. Aumento de policía, del ejército, de la Guardia Nacional para frenar los flujos, sobre todo en la frontera sur. ¿Qué podríamos esperar ante una tercera ola de COVID? Pues la población migrante indocumentada aumenta sus condiciones de vulnerabilidad, aumenta la posibilidad de enfermarse, contraer el virus y morir. Y es cierto que nadie, excepto la sociedad civil, que me parece que ha hecho un trabajo excepcional con los pocos recursos que tiene, la sociedad civil es la que se ha encargado de atender niños, mujeres, adultos, hombres, migrantes en las dos fronteras. Creo que ante esta ausencia de políticas de los dos gobiernos, la sociedad civil es la que ha salido al frente y bueno, con sus escasos recursos lo ha hecho, y lo ha hecho, me parece bien. ¿Qué nos correspondería a nosotros como ciudadanos? Pues yo creo que primero informarnos y evitar este miedo, esta paranoia que de pronto nos da la otredad de desconocer que el otro es un ser humano y finalmente tiene necesidades como las tenemos todos. Tratar de no radicalizarnos en los discursos o en estos sentimientos de miedo y desconfianza contra migrantes centroamericanos, y en la medida de lo posible, si podemos contribuir a hacerlo. Hay todas las asociaciones civiles que están trabajando con migrantes, redes que se están construyendo con asociaciones que trabajan por los derechos de los migrantes, por los derechos humanos y que atienden a esta población, pues necesitan fondos. Entonces, si es posible y si nosotros pudiéramos donar, a mí me parece que es un dinero que tiene la garantía que es bien usado para atender a esta población, que de verdad son cosas indispensables como agua, una medicina.
oxitocina, una aspirina. Hay proyectos muy interesantes con niños inmigrantes en la frontera sur. Las asociaciones religiosas están con todo atendiendo a esta población y me parece que es lo que podemos hacer desde nuestras trincheras individuales y bueno, siendo un poco empáticos con lo que atraviesan las personas independientemente de su nacionalidad y independientemente de su estatus migratorio.